relación con el desarrollo humano, el desarrollo del niño. Y bueno, aquí lo vamos a ir completando con herramientas de la mente, el compendio para educadoras y todo relacionado en cómo aprenden nuestras niñas y nuestros niños. Y bueno, para ello yo les pongo aquí este link. No, no es un link, perdón, un código QR. Quiero que lo escaneen, por favor, y vamos a empezar a interactuar. Si no, a maestra Almita, ahí lo puedes compartir en el chat y en el grupo. Sí, me Y sale. este es el código y esta es nuestra pregunta. A partir de ella vamos a comenzar. Y dice, ¿qué es el aprendizaje? Fíjense qué importante aquí esta palabra, aprendizaje. Qué importante y, y sobre todo que se supone que nosotros como docentes tenemos que saber qué es el aprendizaje. Se supone que es una palabra muy común en nuestra profesión, pero en realidad sabemos qué es el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje, logramos identificar el aprendizaje. Cuando estamos ahí con nuestras niñas y niños, vemos el aprendizaje, lo alcanzamos a detectar. No sé, ustedes quisiera que abrieran el chat y a partir de su experiencia nos platicaran. ¿Qué es para ustedes el aprendizaje? Ahorita voy a proyectar a ver cuántas respuestas ya tenemos, pero aquí qué importante, el aprendizaje. Hay que identificar cuándo nuestros niños aprenden, en qué momento aprenden, qué están aprendiendo. Pero ojo, también esto va para nosotros. ¿En qué momento estoy aprendiendo? ¿Cuándo identifico que yo aprendo? Y aquí, bueno, pues salen diferentes teorías que son las que vamos a estar analizando. Cabe destacar que no nos vamos a meter así de lleno a todo lo que son las teorías. Aquí solamente nos vamos a enfocar en lo que nos sugiere la guía de estudio, de que no te pongas a estudiarme todo el documento, nada más estas páginas. Entonces, nos vamos a ir así como que directo. Pero bueno, ahí está. ¿Qué es el aprendizaje? Lo voy a abrir, Almita, a ver cuántas llevamos. Sí, A ver, Alma, tú, por ejemplo, que eres asesora técnico-pedagógica ahí en el, pedagógico, perdón, ahí en el sí, estado de Aguascalientes, cuando vas a tus escuelas y haces la visita formativa, bueno, acá en Durango así le llamamos, la visita formativa, y ¿cómo logras identificar o cómo ves el aprendizaje? ¿Cómo lo detectas? pues mm, acá le llamamos caravanas del terror, no, no te creas. Ah, No, ya no nos tienen miedo. Antes los maestros nos tenían miedo porque pensaban que éramos como una extensión del supervisor, como que íbamos a rajatabla a darles la luz. Y pues no, la verdad es que los asesores técnico-pedagógicos somos acompañantes. Yo digo que el maestro Gustavo y yo, y tú que fuiste TP, y quien guste ser ATP, somos polinizadores, somos unas abejas polinizadores de las buenas prácticas. Así tenemos que ir con esa misión. ¿Cómo te percatas del aprendizaje? Yo en lo particular me percato en la emoción de los niños. Cuando entro a un aula y los niños, buenos días, y los ves así como emocionados y te acercas con ellos y qué están haciendo y te cuentan con sus palabras, te explican qué están haciendo y por qué. Dices, pues en primer lugar ahí son niños felices porque te dialogan, te conversan. Por lo regular a los ATPs ya nos ubican en todas nuestras escuelas, así debe de ser, porque tenemos que ir a visitar a nuestros niños también. Y entonces yo como en la cuestión emocional me doy cuenta si el proceso va creciendo. En los maestros me emociona mucho cuando los maestros me hablan por teléfono, oye, no puedes venir a acompañarme en esto, o échame la mano, tienes algún material, puedes venir. Entonces yo como que en las emociones me doy cuenta si se está dando ese proceso. efectivamente, las emociones, qué importante es una palabra clave. Escríbanla por ahí, maestros. Hay que ir anotando todas las palabritas claves que identifiquemos aquí en nuestra sesión del día de hoy. Pero fíjense bien aquí, ¿qué es el aprendizaje? Aquí vemos que, por ejemplo, ya nos ponen, pues, es motivar, es consolidar, es descubrir, es conocer, apropiarse, es un entendimiento, es un proceso, es imaginar. Pero yo creo que aquí, con todas estas, yo creo que la que más nos impacta
o bueno, la que más causa así como que curiosidad es la de descubrir, porque es tan placentero, vamos a llamarle así, tan placentero cuando vemos la carita de nuestras niñas, de nuestros niños, cuando abren los ojos un poco más y como que, ya entendí, ¿verdad? Y se ve. Igual, también logramos identificar cuando no se está aprendiendo. Suele pasar, por ejemplo, cuando estamos de acompañantes en las clases complementarias, que por ejemplo está la clase de inglés y nosotros estamos ahí y vemos cómo la maestra está haciendo circo, maroma y teatro para llamar la atención de ellos y vemos que a veces uno o dos están atentos y los demás, cada quien está por su rumbo. Pero, ¿será por su rumbo o será de acuerdo al estilo de aprendizaje, verdad? Qué importante, porque a veces podemos como que identificar de que Anita no está aprendiendo, pero Anita nos está escuchando. Entonces, allá si pegué una lámina, pues Anita ya leyó la lámina y ella ya se le quedó. Entonces, vamos a ir identificando aquí con estos autores. Y bueno, este es una pequeña introducción de cómo vamos a ir, qué es el aprendizaje. El aprendizaje, maestra Alma. Qué interesante, ¿no? Déjeme quitar esto porque... Y aparte, en ese proceso, en ese ir y venir, pues los maestros tenemos que ser muy reflexivos, porque esos procesos de los alumnos nos dan dando luz a nosotros si nuestra praxis está siendo coherente con las necesidades, características y gustos de nuestros pequeñillos, que a final de cuentas son los que nos dan la razón de ser. Así es. Oye, y luego yo tenía un director que decía, es por quienes nos pagan, ¿eh? Así. Entonces uno así como que, bueno, sí, sí es cierto, ¿verdad? Si estamos hablando en relación con el deber ser, pues bueno, vamos a dar la razón. Y bueno, miren, aquí está los autores que nos proponen. Déjenme quito esto. Ahí está. Los autores que nos proponen, pues es Vygotsky y, a ver, válgame, no sé por qué se mueve. Ahí está. Es Vygotsky, es Piaget, es Bandura y es Brunner. Pero aquí, qué importante que tenemos que identificar qué lo caracteriza a cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí estos cuatro autores, perdón, nos presentan prácticamente enfoques en común. Enfoques que vamos a ir, como les comentaba, los vamos a ir vinculando con lo que es la nueva escuela mexicana. Y aquí el propósito es concentrar prácticamente el énfasis de cada una de estas teorías. Sobre todo ir identificando la similitud que hay entre ellas. Por ejemplo, ahorita que les mencionaba y con la palabrita que entramos, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje, pues prácticamente no hay en sí una definición así como que absoluta. Sin embargo, no hay una definición absoluta, pero sin embargo hay teorías del aprendizaje las cuales nos van a ayudar pues a entenderlo un poco más porque pues estamos en evolución, no dejamos de aprender y vamos a seguir aprendiendo conforme la marcha. Entonces, nuestros niños van son generaciones diferentes. Cada vez vamos evolucionando, los tiempos son diferentes y por lo tanto tenemos que ir renovando nuestras prácticas. Y bueno, estos cuatro autores son fundamentales en lo que vendría siendo esta evaluación, sobre todo por la relación que hay entre ellos. Y bueno, pues aquí en este documento que nos sugiere SICAM, pues prácticamente recupera los aportes de cuatro grandes, ¿verdad? Que es Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Y aquí, pues, aunque sus teorías nacen en contextos diferentes, fíjense bien ahí, palabra clave, contextos, que es prácticamente lo que hoy en día manejamos, contexto. Entonces, en contextos distintos, todos tienen algo en común, todas. Todas tienen algo en común. Ayudan a entender cómo aprenden nuestras niñas y nuestros niños, nuestros adolescentes.
Y sobre todo, ¿qué papel jugamos nosotros como docentes en este proceso? Esto es prácticamente lo que nosotros tenemos que aplicar al momento de que estemos ahí respondiendo esos reactivos. Identificar cómo aprenden mis niños y cuál es mi intervención. ¿Cuál será mi intervención? Em, Educación bancaria, donde el niño solamente va a estar recibiendo y yo como maestro solamente voy a estar almacenando información en él. No, ¿verdad? Ya desde ahorita lo que es la nueva escuela mexicana nos dice pues que tenemos que contextualizar y que tenemos que trabajar por proyectos para que haya un trabajo interdisciplinario, para que el aprendizaje sea activo, para que el aprendizaje sea vivencial. Y al momento de que se vive, pues el alumno va construyendo y nuestro rol cambia. Y bueno, aquí está. ¿Cómo aprenden las niñas y niños? A ver, que nos escriban aquí en el chat, ¿no, Almita? Ustedes que están frente al grupo, ¿cómo creen que aprenden las niñas y los niños? Las niñas, niños y adolescentes, ¿cómo aprenden? Pues muy bien, nos ponen nuestros compañeros, la maestra Itzari dice, imitando, tocando, jugando, explorando, observando, interactuando, jugando a través de los sentidos, observando, experimentando, interactuando con otros de manera colaborativa entre pares, comprobando sus ideas, sus supuestos, resolviendo problemas, con el modelamiento. Y Está fíjate cómo aquí todo lo que nos van diciendo, maestra Alma, viene y se enfoca a dando. todas las teorías, ¿verdad? A todas las teorías de estos grandes autores. Y efectivamente, nuestros niños pues aprenden a partir de la interacción. A partir de lo individual también, de lo individual, pero tiene que relacionarse en todo momento. Entonces, vámonos para acá y vámonos con este pequeño tópico que dice, ¿por qué es importante hablar del desarrollo? ¿Por qué es importante hablar del desarrollo, maestras y maestros? Bueno, pues nada más y nada menos porque aprender no es solo acumular información, ¿sí? Como tal vez en nuestro tiempo fue. No es solamente acumular información y que si lo vamos relacionando con lo que es la nueva escuela mexicana, pues es la educación bancaria. O sea, estamos evolucionando. Nuestras escuelas de hoy en día necesitan un cambio de paradigma donde aquí tenemos que dejar que el alumno construya, donde el alumno es el protagonista, donde yo tengo que planear de acuerdo a sus necesidades e intereses, no de acuerdo a lo que a mí se me haga más fácil, ¿no? A lo que él vaya solicitando. También es importante hablar de desarrollo, pues porque cada estudiante aprende diferente. Aquí, qué importante que nosotros al inicio del ciclo escolar, siempre como que en la evaluación diagnóstica, nos saturamos de muchos instrumentos. Que vamos a hacer el test de evaluación, que vamos a hacer el test de estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y bueno, acumulamos muchísima información que obviamente nos sirve porque pues tenemos que dar una lectura de la realidad. Pero, ¿qué pasa con esa información? ¿Realmente la estoy utilizando hasta en el simple codiseño o voy planeando de acuerdo a las necesidades? Porque igual, pues cada alumno aprende diferente, por lo tanto, pues tengo que hacer esas adecuaciones. También, maestras y maestros, pues es importante porque el desarrollo es un proceso complejo que combina lo social, lo emocional, lo cultural y lo biológico, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es la función de nosotros? Pues que ahora nosotros, pues somos un mediador, somos guía, somos un modelo. Pero aquí qué importante donde nos dice, es un proceso complejo porque combina lo social, lo emocional, lo cultural y lo biológico. Y bueno, ya lo hemos venido comentando un par de veces de que antes se veía al alumno como un objeto de derecho, donde ahí nada más íbamos a estar acumulando información. Pero cambia el rol
cambian planes y programas y nos dice, no, 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 no. El alumno no es un objeto, es un sujeto de derecho. Entonces, al momento de que el alumno es un sujeto de derecho, tenemos que atender las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Tenemos que atender el interés superior de la niñez, que si nos vamos desde lo normativo, pues son sus derechos. Por lo tanto, pues tenemos que estar atendiéndolos, no nada más en lo cognitivo, sino en lo social y en lo emocional, que ahorita tú decías, Alma, ¿verdad? Qué importante aquí cuando pues impacta a lo que son las emociones. Y bueno, miren, vamos a iniciar con lo que vendría siendo Bandura. Y aquí Bandura nos dice pues que el aprendizaje es social y es modelado. También nos dice que los niños aprenden al ver a otros actuar. O sea, cuando aquí prácticamente estamos haciendo ese trabajo colaborativo, estamos participando todos, que eso es prácticamente lo que ahorita nos pide mucho la nueva escuela mexicana. Participa, sé partícipe de tu propio aprendizaje. También él nos dice, pues, que se introduce la idea de la autorregulación del pensamiento y siempre ir pensando de manera anticipada. También nos habla de las implicaciones del docente. ¿Cuáles serían estas implicaciones del docente? Que debemos de ser un ejemplo, debemos de cuidar lo que modelamos y sobre todo que tenemos que promover la participación activa en todo momento. Em, Muchos de los que saben por ahí dicen que al entrar a un salón, a un aula, en cuanto entran a un aula, ellos logran identificar cómo está trabajando el maestro, sobre todo en los grados inferiores. ¿Sabe si está trabajando con los alumnos de manera mecánica o sabe si los está dejando participar? Si propone asambleas, si los deja que debatan, si los deja que propongan, ¿verdad? Y bueno, fíjense cómo aquí se va relacionando con lo que es la nueva escuela mexicana. Y bueno, aquí con Bandura pues nos propone cuatro principios del social learning, ¿verdad? Que es el aprendizaje, que es la atención, es la retención, es la reproducción y es la motivación en todo momento. Tienen que estar presentes estos cuatro principios en lo que es el aprendizaje. Aquí también esta teoría pues nos habla prácticamente que ha tenido un gran impacto en la psicología, ¿sí? Sobre todo porque como que siempre se asociaron con con la psicología, pero ya enfocado en el ámbito educativo, pues nos dice que tiene un gran énfasis en lo que es la educación. Y esto ha llevado a maestras y maestros pues a la creación de prácticas pedagógicas efectivas y sobre todo pues a que sean relevantes entre ellas. Entonces, fíjense cómo aquí va dando sentido nuestra práctica docente, porque aquí pues estamos aprendiendo todos, no nada más nuestros niños. Aquí es enseñanza, aprendizaje. Y bueno, ¿qué surge a partir de esto? Pues el modelo de comportamiento, el aprendizaje colaborativo, el modelado de resolución de problemas y sobre todo establecer metas en todo momento. Y así, en pocas palabras, Bandura nos dice que aprendemos observando a otros. ¿Ustedes creen que esto pase? ¿Podemos aprender observando a otros? ¿A ti te ha pasado, maestra Alma? Por supuesto. Y a lo mejor, bueno, yo en todo, que creo que en todo, pero yo tenía muchas ganas hace un año de aprender a tejer y aprendí con una vecina, o sea, y viendo, yo Y todo bien. torpe, pero sí, o sea, sí aprendes, o sea, sí, sí, porque ahí está, bueno, ya lo vas a tocar tú más adelante, pero la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? ¿Quién es tu próximo? ¿De qué te? Así es. Entonces, Y claro ya que desde sí. aquí se va viendo, ¿verdad, maestra Almita? Fíjate cómo ahí ya está el modelaje, cómo está esta atención y por lo tanto, pues el aprendizaje se va dando al observar a otros. Pero aquí lo interesante de estos autores es que van trascendiendo, que no se quedaron solamente en una teoría, sino que a través de la propia investigación y las propias necesidades fueron
vinculándolo con lo que viene siendo el constructivismo, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice pues que Bandura, cómo lo relacionamos con el aprendizaje social, pues nos dice que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación. Ahí está otra palabra clave, observación y de la imitación del comportamiento que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues aprendemos observando a otros. Se aprende, sí se aprende y nuestros niños, ahí tenemos que ir identificando, a ver, ¿cuál de estos pequeñines a lo mejor no está escribiendo lo que yo le digo, no está leyendo lo que yo le digo, pero está aprendiendo, ¿verdad? Al ver a otros, a lo mejor ya nada más con escucharlos. Y miren, ahora Brunner, a ver qué nos dice Brunner. Brunner nos dice que el lenguaje y los símbolos ayudan a entender el mundo. También nos propone el uso de andamiajes para apoyar al estudiante mientras gana autonomía. Fíjense bien eso, qué importante, mientras gana autonomía. También a las implicaciones docentes aquí, ¿cuáles serían? Pues que tenemos que utilizar recursos culturales, un lenguaje claro en todo momento y sobre todo estrategias graduales. Esto, graduales, tenemos que ir atendiendo al propio proceso. Y aquí, bueno, pues nos dice que andamiaje, ¿qué es el andamiaje? Conocimiento previo, experiencias significativas. Bueno, pues todos estos parecen ser conceptos que se utilizan día a día, pero que están presentes en todo momento, ¿sí? Andamiaje, el conocimiento previo. ¿Y cómo fue muy difícil ahora que entró la nueva escuela mexicana, el al momento de que nos dijeron, tienes autonomía y que te decían, pues ahora tienes que planear y que decíamos, ¿y cómo voy a planear? No, pues que ya no tiene que ir inicio, desarrollo y cierre. Y conocimiento previo lo pongo, o sea, ahí qué interesante. Y vamos a ver cómo lo vamos a ir vinculando más adelantito. Pero vean aquí. Aquí entraría lo que es el currículum en espiral. Y aquí, por ejemplo, Brune nos habla de que cómo nosotros tenemos que ir identificando conocimientos previos, porque el alumno ya trae un conocimiento en sí, ya trae la noción de algo. Y aquí nos dice que muchas de las veces nosotros queremos partir como que de la nada o partir así como que del, de lo básico sin, sin experimentar, sin observar las experiencias que el alumno ha tenido. Entonces aquí nos dice que es muy importante que nosotros recuperemos conocimientos previos para que a partir de ello vayamos avanzando. Un ejemplo es que a lo mejor si yo voy a ver lo que es el ciclo del agua con mis alumnos de cuarto grado y yo los pongo a lo mejor de que dibujen a ver cómo es el ciclo del agua o que dibujen una llavecita, el agua y como que ahí los voy llevando yo a fuerza a un conocimiento previo que yo quiero crear y no estoy partiendo de las necesidades de ellos. Entonces aquí nos dice que este currículum en espiral tiene que ir aumentando. O sea, tú logras identificar cuáles son los conocimientos previos de él o de ella y a partir de ello empiezas a planear algo diferente para ir abonando a sus saberes. Y si lo hacemos, maestra Alma, si lo hacemos como que, ay, primero dibújame a la familia, ¿verdad? Y luego ya después ahora represéntamela con plastilina o con imágenes, siendo que el alumno ya trae conocimiento. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, ¿cuál otro autor entraría aquí? Almita, se me hace que Bandura, ¿no? Donde nos dice que, pues prácticamente los, el alumno ya trae conocimiento popular y donde tenemos que ir partiendo de lo que él ya trae. Él ya sabe algo. Y aquí prácticamente, ¿cuál sería la palabra clave aquí con Brunner? Pues nos dice que el aprendizaje se basa en construir significados en todo momento. Por lo tanto, pues el aprendizaje por descubrimiento. Según esta teoría, el aprendizaje
lo que vendría siendo todo el aprendizaje efectivo se obtiene cuando el ser humano se enfrenta ¿a qué? A problemas, a los problemas que le aquejan y problemas no tanto sociales, problemas emocionales, problemas y necesidades. ¿Sí? Entonces aquí fíjense cómo ahí ya se va relacionando. Yo como que aquí, Almita, ya lo voy relacionando con lo que es el programa analítico. ¿No te suena algo de ello? Pues es como quien dice nuestro santo patrono del aprendizaje basado en problemas. Así es. Y bueno, Piaget, a ver, Piaget. Aquí él nos dice pues que los niños pasan por etapas del pensamiento sensorial, preoperacional, concreto y formal. Y también nos dice que las niñas y los niños pues aprenden a través de la exploración activa en todo momento. Es otro también de es otro autor que también trasciende en su teoría. No se quedó nada más, en una sola, trascendió hasta llegar a lo que es el constructivismo, ¿verdad? Y bueno, usan la asimilación y la acomodación para entender el mundo. Aquí también, ¿cuál sería pues nuestro papel o la implicación de nosotros como docentes? Pues adaptar contenidos según la edad y el nivel de pensamiento. ¿Se fijan los que hemos pasado ahorita, cómo todos los tenemos que ir adaptando de cierta manera al contexto, a la necesidad, a los intereses de nuestras niñas y nuestros niños? Aquí otra vez Piaget nos dice, pues que tenemos que adaptarlo para empezar a la edad. Y luego, pues vamos viendo a ver cómo vamos avanzando. Y aquí, pues nos dice que, por ejemplo, dentro de estas etapas tenemos la sensorial motriz, que es de los 0 a los 2 años. Y aquí, pues nos dice que es cuando los bebés conocen el mundo con sus sentidos y movimientos y aprenden que los objetos existen aunque no los vean. La preoperacional, pues es de 2 a 7 años. Y aquí usan el lenguaje y la imaginación, pero también nos dice pues que todavía de forma egocéntrica. Ahí esa es una palabra clave, egocéntrica, y no atienden bien su lógica. Y ya nuestros niños de 8 a 11 años, en lo que vendría siendo la etapa de operaciones concretas, pues aquí es cuando ya pueden pensar con lógica sobre cosas reales, entienden reglas y pueden clasificar ciertos objetos. Y bueno, la última, que serían las operaciones formales, son los alumnos o las niñas, niños de 12 años, ya prácticamente nuestros adolescentes, ¿verdad? Bueno, a partir desde los 12 años. Y estos pues nos dice que son los jóvenes donde ya podemos pensar de forma abstracta para resolver problemas complejos y hacer un razonamiento hipotético. Pero fíjense bien, aquí me llamó mucho la atención, maestra Alma, lo que viene siendo pensar, pensar de forma abstracta. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahorita en la nueva escuela mexicana, el pensamiento crítico y una de los principios es formar alumnos pensantes. Utilizar el pensamiento crítico en todo momento, ir formando en nuestros niños ese sentido de pertenencia. ¿Y todo para qué? Obviamente, pues que nos va a llevar a un perfil de egreso, pero todo es para hacer ciudadanía, para formarnos como ciudadanos, que es lo que se pretende. Y al formarnos como ciudadanos, al hacer ciudadanía, pues el aprendizaje sigue latente. Sigue latente, aquí vas aprendiendo del otro, aquí estás interactuando, aquí estás observando, aquí estás dialogando, aquí hay conflicto, que es una palabra clave también, y a partir del conflicto hay debate, ¿sí? Y bueno, aquí, pues ya nos dice que Piaget, dentro de la palabra clave de esta teoría, nos dice que el conocimiento se construye poco a poco. Por eso es de que nos presenta las etapas, ¿sí? Entonces, ahí nos dice poco a poco, pero llega el momento en el que también tiene que haber esa interacción social en todo momento. Y como les digo, son autores que no se quedaron en una sola teoría, que fueron trascendiendo y bueno, constructivismo.
Aquí, en esta teoría indica que el conocimiento es una construcción del ser humano como producto de su relación con el entorno. Fíjate bien, Alma, otra vez entorno, que es nada más y nada menos que nuestro contexto. Y nosotros, ¿cómo contextualizamos, maestras y maestros? Pues a partir de la lectura de la realidad. Cuando hago esa lectura de la realidad, es todo lo que me va a ayudar para yo poder hacer un diagnóstico socioeducativo. Y a partir de este diagnóstico socioeducativo, yo voy a comenzar a planear. ¿De acuerdo a qué? A los intereses, a las problemáticas y a las necesidades que aquejan a mis alumnos. Pero para ello, que tome en cuenta el contexto, así como me lo han venido sugiriendo estas teorías. Entonces, fíjate cómo ahí lo vamos relacionando. Y bueno, pues llegamos a Vygotsky. Y Vygotsky nos dice, pues, que propone la teoría sociocultural. Aquí sería la teoría sociocultural y nos dice, pues, que el niño aprende con ayuda de otros. Con ayuda de otros. Por lo tanto, tiene que haber esa interacción. ¿A poco no? Tiene que haber esa interacción en todo momento. También nos dice que el lenguaje, palabra clave, maestros, el lenguaje y la cultura son clave. Fíjate bien aquí como lenguaje y cultura. Y la cultura, pues nuestro contexto. Y cómo el lenguaje, pues lo vamos a utilizar en nuestro contexto, porque a través del lenguaje, pues vamos a interactuar, vamos a expresar y vamos a manifestar, ¿sí? Y bueno, también propone la zona de desarrollo próximo, lo que el niño puede hacer con ayuda hoy, lo hará solo el día de mañana, ¿ok? Pero para eso, pues necesita aprender con ayuda de otros. Y también nos dice, pues, que las implicaciones, ¿cuáles serían las implicaciones de nosotros como docentes? Pues diseñar actividades con apoyo, con andamiaje y con colaboración en todo momento. Y aquí está la zona de desarrollo próximo. Y nos dice aquí Almita, pues que al hacer esta interacción se dan nuevos aprendizajes y sobre todo si son a través de la interacción, se vuelven aprendizajes significativos. Y nos dice que zona del desarrollo próximo es el punto, fíjense bien, el punto intermedio entre lo que un niño puede hacer solo y lo que ya mencionábamos, y lo que puede hacer el día de mañana o sobre todo que lo puede hacer con o sin ayuda. Aquí Vygotsky nos plantea prácticamente que el aprendizaje ocurre cuando se apoya al niño. Y aquí cuando como que hacemos esa intervención, ¿o qué más podemos utilizar para que el niño aprenda? ¿Aquí crees que entrarían los niños monitores? Sí, y como comentaban los compañeros, o sea, aquí entran un montón de cosas, la maestra Isari dice que sí. También lo que les facilitamos a los pequeños, ¿verdad? O sea, Así qué es es. su próximo? ¿Qué es tu próximo? ¿Verdad? Está el modelaje, los materiales, y podemos hacer hasta énfasis en los niños que presentan las famosas VAP, esas barreras para el aprendizaje y la participación, y hasta nuestros niños aptes. Porque entonces, qué les estamos dando como próximo? ¿Qué les estamos facilitando para que ellos ese proceso lo vayan avanzando? Así es. Y luego, si te fijas, si lo vamos relacionando con las teorías anteriores, pues estoy partiendo del conocimiento previo también, ¿verdad? Porque ya desde aquí yo estoy tratando de proporcionar algo extra, pero de acuerdo a sus necesidades e intereses. Por lo tanto, Vygotsky nos dice que el aprendizaje es un proceso social en todo momento. Y al momento de ser un proceso social, pues la interacción se hace presente, la interacción, el diálogo, y pues obviamente, si se fijan ahí, ¿cuál palabrita está escondida? Contexto, ciudadanía, interacción. Y pues por lo tanto nos dice Vygotsky que el socioconstructivismo indica que los conocimientos se construyen con base a las interacciones sociales y sobre todo a partir de nuestras experiencias. Aquí, por ejemplo, pues un pequeño ahí diagramita donde dice aprendizaje, lenguaje, cultura y sobre todo interacción. Y ahí
¿A dónde se hace presente o se ve la cultura, el lenguaje? Pues en toda esta interacción y en todo tu contexto. Y si se fijan aquí, si partimos de lo individual a lo social, pues prácticamente es como que aquí también vamos enfocando nuestros escenarios áulico, escolar y comunitario. ¿Cómo vamos trascendiendo durante el desarrollo de estos proyectos y cómo podemos trascender? O sea, no que no te quedes nada más ahí en el proyecto áulico, sino que lleves la experiencia más allá. Y bueno, miren, aquí les pusimos esta tablita que son ¿qué caracteriza a cada teoría? Por ejemplo, pues nos dice que Vygotsky, pues el desarrollo es social y cultural. El lenguaje es una herramienta principal del pensamiento, ¿ok? Esto para Vygotsky y luego para Piaget. Pues que el desarrollo cognitivo ocurre por etapas y que el niño construye el conocimiento mediante la exploración. Y Bandura nos dice, pues que aprendemos observando a otros y por lo tanto, pues sigue habiendo esta interacción. La motivación, la autorregulación y el pensamiento influyen siempre en el pensamiento. Y bueno, Brunner nos dice que el aprendizaje implica construir significados. Se apoya de la cultura, el lenguaje y los símbolos, ¿ok? Y miren, aquí viene esta preguntita, Alma, y dice, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás o cómo estamos aplicando estos principios en nuestro grupo? A ver, la pregunta del millón, ¿cómo estamos aplicando estos principios? Ustedes, ¿cómo creen que se están viendo reflejadas estas teorías ahí en sus aulas? Y sabes qué, que estoy seguras estamos en vanguardia educativa que los maestros que están aquí, pues primero se distinguen por estar preparándose no solamente para el examen. Entonces seguras estamos que el hecho de intentar estar trabajando por proyectos, de alguna Así manera es. están aplicando, porque los maestros luego decimos, es que es bien difícil, pues sí lo hacemos. Lo que pasa es que no reflexionamos en lo importante que hacemos. La maestra Nancy dice, permitiendo que los alumnos construyan su propio conocimiento, siendo únicamente monitores y guías. Ahí está, ¿verdad? La palabra clave. Y luego, Rescatan conocimientos. ya ven que ya checamos lo que fue las metodologías sociocríticas. Entonces, ¿cómo nosotros, si planeamos bajo estas metodologías, pues nosotros estamos ahí aplicando todo porque el niño está interactuando, el niño está construyendo, el niño está viviendo los proyectos, el niño está socializando. Y ojo, pues la palabrita clave que hemos metido este día, está haciendo ciudadanía, que es lo que queremos, formar a a los próximos ciudadanos que realmente ese es el cometido del perfil de egreso. Estamos formando y queremos formar a los próximos ciudadanos. Ciudadanos que sepan escuchar, ciudadanos que sepan interactuar, ciudadanos que sepan dialogar y que sepan enfrentarse ante diferentes conflictos. Pero aquí sobre todo, la palabrita clave, escuchar. No sabemos escuchar, maestra Almita. Y Fíjate que bueno, miren, estoy dígame. aquí leyendo, la maestra Jimena, bueno, todos, pero hace un aporte. Dice, cuando recurrimos al trabajo por equipos y entonces rescatamos la Sí, colaboración, que es sí, sí, parte sí. importantísima. Y la maestra Noemí nos comenta, dice, logrando que los propios alumnos investiguen Eso. para que formen su propio aprendizaje. Y aquí en esto de que formar equipos, qué importante aquí la inclusión. Porque acuérdense maestras y maestros, qué es lo que pretende la nueva Escuela Mexicana y Plan de Estudios 2022. No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Por lo tanto, tú tienes que incluir a todos tus alumnos. Si tú tienes alumnos con necesidades especiales, con barreras, vamos a llamarle X, tú los tienes que incluir. Si hay maestro de educación especial o no hay maestro, tú los tienes que incluir. Tú eres el responsable ahí de tus pequeños. De hecho,
Pues se supone que las maestras de educación especial tendrían que entrar al aula, ¿verdad, maestra? Para que no excluirlo, no sacar al alumno y ahí se construya un aprendizaje más significativo. No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Y muchas de las veces ahorita que dijiste de las barreras, maestra Almita, nosotros como docentes muchas de las veces somos la principal barrera, maestros. Somos los principales, que ponemos esa barrerita y que quieran o no, a veces sí excluimos a nuestros niños, porque todavía no sabe leer, porque es el indisciplinado, porque es el que me causa conflicto porque es el de la mamá muy especial, ¿verdad? Y lo tengo que tener aquí muy atento. Entonces, ¿cómo a veces nosotros somos esa barrera para en el proceso de nuestras niñas y niños? Y bueno, dice, ¿qué tienen en común estas teorías? Fíjense bien, aquí a mí me encantó esto, maestra Almita, que pusimos, porque dice, ¿qué tienen en común estas teorías? Pues que el alumno es protagonista. Y aquí como no lo dice, o sea, acuérdense que en lo que es el Plan de Estudios 2022, al principio nos decía la comunidad al centro. Y aquí, ¿quién entró? Entró todo el marco normativo, entró la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y dijo, no, no puede ser la comunidad lo principal. Lo principal son las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, ¿quién es el principal protagonista? Nuestros niños. La comunidad obviamente juega un papel muy importante porque es el núcleo en el que nos desenvolvemos todos. Entonces, ojo, el alumno es protagonista. Todos reconocen que los niños aprenden activamente, no de forma pasiva, ¿sí? O sea, Vygotsky, Piaget, Brunner, Bandura reconocen que no, el aprendizaje tiene que ser activo, no pasivo. Otro punto es de que la interacción con el entorno es clave, lo que venimos mencionando, ¿verdad, Almita? El entorno. ¿Y qué es ese entorno? Nuestro contexto. Y nos dice, ya sea social, como nos lo menciona Vygotsky y Bandura, o físico, como nos lo dice Piaget, o cultural, como nos lo dice Brunner. El contexto importa y mucho, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros queremos formar ciudadanos. Entonces, estamos atendiendo a una ciudadanía, por lo tanto, el contexto es clave, es base para esta interacción en todo momento. Otro es que el maestro tiene un rol central como guía. Ahora somos mediadores o modelo, no como simple transmisores de conocimiento, que aquí vendría siendo la educación bancaria, ¿verdad? O sea, aquí lo que nos dice de cierta manera este Freire, que la educación bancaria tenemos que dejarla y muchas de las veces seguimos haciendo estas prácticas todavía. El lenguaje, en estas cuatro teorías, el lenguaje es fundamental. El lenguaje como herramienta de pensamiento, así como nos lo dice Vygotsky. Como un medio de representación, como nos lo dice Brunner, o como una forma de regulación, según Bandura, o como el resultado del desarrollo, como nos lo dice Piaget. Por lo tanto, ¿qué es fundamental en estas cuatro teorías? El lenguaje, porque a través del lenguaje, como se los comenté, vamos a expresar, vamos a manifestar, vamos a interactuar en todo momento. Y bueno, nos dice que son teorías constructivistas, las cuatro, teorías constructivistas. Em, Creen que el conocimiento se construye, no se recibe terminado, ¿sí? Y aquí es cuando decimos, estamos en constante aprendizaje. El aprendizaje no termina, todos los días estamos aprendiendo algo diferente, estamos construyendo y reconstruyendo en todo momento. También estas cuatro teorías, perdón, enfatizan el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes a través de qué? Del pensamiento, las emociones, la regulación social y sobre todo la cultura siempre va a estar conectada. Aquí es donde tenemos que identificar que nuestros alumnos ya no son objetos, son sujetos de derecho. Y bueno, miren, aquí yo les quise poner estas fotografías porque lo tenemos que relacionar con qué. Miren, ahí, aquí van a ir apareciendo. Ay, no sé por qué me fui. Mm, ahí está.
El aprendizaje tiene que ser activo. Observen estas fotografías para que ustedes vean con qué lo van relacionando hoy con la nueva escuela mexicana. ¿Qué te dicen esas fotografías, maestra, maestro? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día en la nueva escuela mexicana? Contexto, trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos, efectivamente, el trabajo transversal y volvemos a la palabrita clave del día, ciudadanía. ¿Se fijan? Estamos atendiendo a las necesidades e intereses, a las problemáticas que aquejan, a cómo tenemos que cuidar la naturaleza, porque pues ahí dentro de nuestros campos formativos, ética, naturaleza y sociedades, está el lenguaje también presente, observen, está el lenguaje, está el saberes y pensamiento científico, que también vemos ahí del humano y lo comunitario. Entonces, cómo ahí nuestros cuatro campos formativos se hacen presentes. Y si lo vamos llevando más allá, los ejes articuladores ahí también, ahí está la inclusión, ahí está la participación, ahí está la equidad. Ahí está el desarrollo y la integración de nuevas culturas. Entonces, aquí lo interesante es de que al analizar estas teorías lo vayamos relacionando con lo que es la nueva escuela mexicana, porque así es como se los van a presentar a ustedes en el examen. O sea, a través del desarrollo del trabajo por proyectos tal vez, por ejemplo, en el huerto escolar cómo se desarrolló esta actividad según Vygotsky, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo lo tenemos que ir ahí relacionando? Pero fíjense, aquí como que se los quisimos nosotros, lo quisimos trascender un poquito más y hacer este comparativo con Paulo Freire y con lo que vendría siendo Vygotsky, ¿verdad? Donde Paulo Freire nos dice que nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Ahí se las dejo esta frasecita y si lo vamos relacionando con las teorías, ahí está el clavo. Y bueno, Vygotsky nos dice que el aprendizaje es más eficaz cuando es un proceso social en el que los estudiantes participan activamente. Entonces, si se fijan, la participación tiene que estar presente, tenemos que ser partícipes. Dejen a sus alumnos que participen, dejen a sus alumnos que se equivoquen. Nosotros como maestros también hay que equivocarnos porque a partir de ese error, pues vamos a reconstruir y vamos a aprender, porque todo va resurgiendo. Todo va fortaleciendo, todo nos hace ciudadanos, todo se hace presente a través de la activación. Y bueno, ahí, maestra Almita, pues llegamos al taller de reactivos. A ver, vamos a ver qué tal nos va aquí. Acuérdense que el chat es suyo, compañeros. Sí, háblanlo, ¿verdad? Nos dice, una docente está diseñando una actividad para promover el desarrollo cognitivo en sus estudiantes y considera las teorías de Vygotsky y Piaget según el texto. ¿Sí? Según el texto, ¿cuál es la principal diferencia entre las posturas de Vygotsky y Piaget según el desarrollo cognitivo? Será la A que dice, Vygotsky enfatiza el conflicto cognitivo como motor del desarrollo, mientras Piaget prioriza la imitación de modelos sociales. O será la B, maestras y maestros, donde dice, Vygotsky destaca el origen sociocultural del desarrollo, mientras Piaget se centra en la maduración biológica y la interacción individual con el ambiente. O la C, donde nos dice, Vygotsky considera el juego como principal herramienta de aprendizaje, mientras Piaget lo reduce a una etapa sensorio-motriz. ¿Cuál crees que sea? A ver, ¿ya nos pusieron por aquí? El público dice que la B.
o la C. Sí, la veo, la sé. Oigan, es que sí, ¿verdad? Nos iban a poner así como que dos muy pareciditas. Y como que, fíjense bien ahí, como que nos pusieron un distractor. ¿Cuál distractor logran identificar ahí? Como que siempre hemos relacionado el juego. Si se fijan, el juego es como que nuestro distractor para que nos haga dudar, porque efectivamente, ahí se fue. Efectivamente, la respuesta correcta es la B, donde nos dice, pues que sí. Aquí les quisimos poner la justificación, donde nos dice que efectivamente, pues Vygotsky sostiene que el desarrollo cognitivo tiene un origen social y cultural y que el aprendizaje se produce primero en la interacción social antes de ser interiorizado. Y Piaget, por su parte, pues considera que el desarrollo cognitivo ocurre a través de la etapa biológica. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que los que se fueron por la C, se fueron por la palabrita clave, ese distractor del juego. A ver, el reactivo número 2. Dice, una maestra debate sobre la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo. ¿Cuál es la principal diferencia entre las posturas de Vygotsky y Piaget sobre el desarrollo cognitivo? A. Dice, Bandura, al plantear que el modelado es suficiente para la adquisición del lenguaje. Ay, se me fue con toda la respuesta. Ah, no, ¿verdad, Almita? Se fue para atrás. La B nos dice que Bandura, al destacar su rol en la construcción de modelos mentales, se regresa. No sé por qué se regresa. O la C, donde nos dice que Vygotsky, al afirmar que el lenguaje integra al individuo a la sociedad y transforma ¿lo qué? Lo interpersonal en intrapsicológico, ¿verdad? ¿Cuál creen que sea? Ya nos pusieron por aquí en mitad. Sí, Sí, la fíjate sé. que está peleada, está reñida. Efectivamente, Puede sí, ser la la sé. B, la C o la A. No, pues ahí está, la C. La Y sí, C. nos dice que Vygotsky considera el lenguaje como una herramienta de mediación que permite la interiorización del pensamiento, ¿sí? En todo momento. Y el número 3, Almita, aquí para que nos complementes, dice, un profesor analiza estrategias para enseñar matemáticas en primaria. Según Piaget, ¿qué proceso explica cómo los niños organizan sus estructuras mentales para incorporar nuevos conocimientos? A. La autorregulación a través de modelos sociales. B. La acomodación, que modifica esquemas existentes para adaptarse a nueva información. O la C, la zona de desarrollo próximo, donde un adulto guíe el aprendizaje. A ver, Bien, aquí la B. eh, Dicen los la chicos, B. sí, dicen los compañeros que la B. A ver, ay, nos dice que la C, Almita. ¿Por qué será la C? A Ahí, ver, ahí hay algo, un un distractor. distractor. Vamos a ver la justificación y bueno, nos dice que la zona de desarrollo próximo es un concepto central en la teoría de Vygotsky, ¿sí? No de Piaget. Describe el espacio entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con la guía de un adulto, ¿sí? Entonces ahí lograr identificar. Se me hace que está ahí, Almita, ahorita voy poniendo los otros para darte paso, ¿sí? Y bueno, maestras y maestros, esto es así como que en relación a las teorías, pero ahora fíjense bien, lo vamos a relacionar con herramientas de la mente, que se relaciona prácticamente con las teorías, ¿verdad, maestra Alma? Sí, vamos a continuar, compañeros, con otros dos títulos que vienen en su guía de estudio. Son libros muy interesantes que en lo personal, desde que estaba en formación, no, aquí no se alcanza a ver, ahorita se los pongo.
a mí me sorprende, bueno, y me sorprende y no, que yo digo, bueno, esto lo leí desde que estaba, fíjense, yo tengo 22 años de servicio, entonces, desde entonces lo veíamos en la escuela normal, esta compilación se llama Compendio para Educadores de Desarrollo del Niño y del Adolescente de Judith Mies, y otro texto que se llama Herramientas de la Mente. Como herramientas de la mente, yo quisiera que no nos imagináramos a Calimán o andar Ujú. abriendo el tercer ojo. No, 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 no va por ahí. Aquí en estos vamos a hacer una vinculación acerca de los dos santos patronos sobre todo los que siempre los tenemos como quienes son nuestros álgidos constructivistas, ¿no? Vamos a hablar de estos dos libros en especial porque fíjense que se les preparó la presentación estrictamente con lo que ustedes viene en la guía. Por ejemplo, del libro, esos son los dos libros, los que tienen ustedes ahí. El de herramientas de la mente, bueno, viene de ciertas páginas nada más, y el desarrollo del niño y adolescente desde la 100 a la 120, por ejemplo, y es lo que vamos a ahorita desarrollar, y yo les solicito que vayamos de alguna manera como vinculando, concatenando, encontrando ese hilo conductor de lo que ya les conversó la maestra Lili y lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, pues gracias Lili, continuamos. Vamos, yo quisiera hablarles de este gran señor, ¿verdad? Este gran señor, Jean Piaget. Les voy a contar algo acerca de Jean Piaget. Fíjense, Jean Piaget fue psicólogo de formación. Entonces, él murió a los 84 años, murió ya grande, por eso su obra fue tan extendida porque permitió hacer experimentos, porque aunque no lo crean, él sus aportes los hizo desde observar cómo se desarrollaban sus hijos y los hijos de los hijos, pero fíjense, déjenles cuento cómo empezó esto de Piaget. Para empezar, bueno, pues puntualizar que el enfoque constructivista es entender que el niño debe construir su conocimiento del mundo donde vive, que el maestro no le da el conocimiento, compañeros, se construye. Y entonces Piaget, quien nació en Suiza, desde los 10 años era como, yo considero ahora que él tenía cierto TDAH, porque él a los 10 años ya fue su primera publicación, fíjese, de una investigación de un ave que él empezó a observar. Pues Piaget fue, dentro de muchas cosas, psicólogo, epistemólogo y biólogo. Déjenles digo, cómo empezó la onda. Él estaba como muy interesado, estudió filosofía y se interesó estrictamente en la epistemología. Como ustedes saben, la epistemología, pues es la manera en que se logra el conocimiento. Entonces tenía un amigo que se llamaba Teodoro Simón. Y Teodoro Simón andaba en las ondas de inventar los primeros test de inteligencia y le dijo, oye Piaget, pues tú que eres psicólogo, ayúdame, no es mala onda, ayúdame a hacer estos tests, pero pues ¿cómo le haremos? Y Piaget dijo, no, pues los tenemos que hacer diferenciados. ¿Cuáles van a aplicar los niños pequeños de tal a tal edad? ¿Cuáles estos? Y en ese experimentar, compañeros, él se convenció de que el aprendizaje tenía que vivir ciertas funciones invariables. ¿Qué quieren decir las funciones invariables? Bueno, que son pasos que todos, sí o sí, todos los seres humanos vivimos, solamente que unos van a vivir esa función en una temporalidad más grande, otras más cortas, dependiendo de los genes que ya se traían de nacimiento. Entonces, así empieza Piaget, perdón, una historia de 60 años que le llevó desarrollar pues todo lo que nosotros ahora agradecemos, ¿verdad? Entonces, fíjense, Piaget, como ahí como están en esa presentación, bueno, habla de las funciones invariables. ¿Cuáles son esas funciones invariables? Bueno, la organización y la adaptación. ¿De qué va la organización? Bueno, es cuando desde pequeños
estamos predispuestos a lo que suceda, al clima, a que te hablen fuerte, a que tengas una mamá que no hable, a que tengas frío y también pues a que todo tu alrededor esté organizado de cierta manera. ¿A qué más? ¿Qué tiene que ver con la organización? Pues, cómo vamos integrando esos patrones de conducta, ¿no? Si escucho que mis padres gritan, pues yo voy a tender a gritar porque es lo que yo vivo, entonces voy a repetir patrones. Entonces, dice Piaget, todos, sí o sí, tenemos que vivir ese tipo de organizaciones, pero también otra función invariable es la adaptación. Entonces, Piaget, al observar y experimentar con varios niños, porque después, ya de que se enamoró de esto, empezó a solicitar permiso para observar niños que presentaban alguna barrera para el aprendizaje, algunos niños sobresalientes de tales edades, y él hacía sus anotaciones. Y él decía, hay cosas que hacen todos a esta edad, pero va a depender mucho de cómo el contexto les está o empujando o siendo la piedra del camino. Y él desarrolló esta situación de adaptación, donde dice que el ser humano se adapta, muchachos. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Por ejemplo, tenemos alumnitos que desgraciadamente a lo mejor ya están adaptados a comer solamente una vez al día. Y entonces nos damos cuenta cómo el ser humano sí se va adaptando a ciertas características, a sufrir frío, tenemos niños que van desarrollando sus callitos en las manos muy raspositas, ¿por qué? Porque pues donde está su integración familiar pues no tiene ciertas comodidades. Entonces dice Piaget, todos vivimos esto. Pero recuerden lo que comentó la maestra Lili. También desarrolló los principios de desarrollo. Piaget dice, y sigue diciendo, ¿verdad? Que los principios de desarrollo son los que comentaba la maestra Lili hace rato. O sea, todos para poder desarrollarnos tenemos que asimilar. ¿Qué se entiende por asimilar? Bueno, ahí se los pusimos en esas balanzas, pues es cuando encajamos la información en esquemas que ya existen. Por ejemplo, cuando una criatura está en preescolar, ¿verdad? Está en preescolar y entonces la maestra está como, entre todos vamos a contar corcholatas y están uno, dos, lo están diciendo de manera oral y él dentro de sí pues nada más lo está repitiendo. Sin embargo, dentro de sí, a la hora de estar viendo el número 2 con las cantidades de dos tapas, está formando un esquema dentro de sí. Y entonces estás alcanzando un equilibrio de esa información que está llegando con lo que él ya tenía. Porque recuerden lo que dijo la maestra Lili, o sea, ya nosotros lo sabemos de cajón, pero antes las personas creían que los niños venían así, como se decía antes, como tabla rasa. ¿Qué otro principio de desarrollo hay? El de la acomodación. Vamos modificando nuestros esquemas conforme vamos solucionando problemas, porque al resolver problemas, ya lo comentábamos, vamos desarrollando nuestro aprendizaje. Y luego también vamos requiriendo de cambiar ciertos conceptos para la adaptación. Por ejemplo, yo les ponía aquí en el chat, yo aprendí de una youtuber a hacer tamales. Yo creía que la masa se preparaba de cierta manera, pero fui requiriendo cambiar ese esquema porque fui observando, fui escuchando, fui saboreando y entonces hay cosas que te llevan a transformar la concepción que tienes de algo. A mí una vez un alumnito me preguntó, maestra Alma, ¿por qué el cielo es azul? Y yo me quedé, le dije, ¿qué te parece si lo vamos investigando? La verdad es que no sabía la respuesta. Le dije, vamos a investigar, mi niño, usted pregunte, yo pregunto y mañana, entonces claro que hay cosas que te mueven el mundo como maestro porque tienes que estar en base a esos intereses. Y él era una pregunta muy auténtica. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con los estados del agua y entonces él me preguntaba, él de alguna manera hacía ese hilo conductor de, algo tiene que ver el agua con que el cielo sea azul. ¿Sí se fijan?
Y bueno, entonces Piaget, pues sí, gran precursor, sin duda alguna, del constructivismo, compañeros, pues él también nos puntualiza que hay, para que se dé ese desarrollo, tiene que haber tiene que haber estructuras de conocimiento. Él por estructura de conocimiento, compañeros, habla de que son conjuntos de acciones físicas, es la que sigue Lili, gracias. Acciones físicas, operaciones mentales que adquirimos de alguna manera. Y entonces dice, si el desarrollo cognitivo representa cambios en la estructura, o los esquemas del niño, ¿a qué se deben esos cambios? Pellet se preguntaba, ¿pero por qué suceden esos cambios de concepción? Pues él como gran teórico sugiere cuatro factores principales, compañeros, que son la maduración física. Recuerden, él decía, hay cuestiones invariables que va a vivir el niño, pero esas cuestiones invariables van a depender de esto. ¿De qué van a depender? De la maduración física, del desarrollo de estructuras físicas como tal, y lo que se hereda a través del tiempo. Es decir, ahí él hacía esa puntualidad en que el aprendizaje debe de ser adaptado a lo que el niño necesita. Porque decía, pues hay niños que por herencia son inteligentes, son más inteligentes que otros en ciertas cuestiones, porque recuerden que hay diferentes tipos de inteligencias. Y entonces él decía, pues a los que tienen más desarrollo necesitan otras oportunidades de aprendizaje. Entonces, un factor es la maduración física, el siguiente factor es la transmisión social. ¿A qué se refiere este factor? A cuando hay ese intercambio de información en el conocimiento que tiene dentro y el que le brinda la sociedad. Y entonces aquí otra vez hacemos referencia a la colaboración, al recordar que los seres humanos somos seres sociales. Por eso es muy criticado los madres o padres de familia que deciden educar a sus hijos en casa. ¿Verdad? Es cuando decimos, sí, pues tienen su derecho y es un proceso. Por lo regular en México no, pero en otros países sí, sí sucede. Y dices, bueno, pues sí, los tienes ahí, desarrollas, tienes que comprobar con exámenes, pero socialmente, compañeros, aquí estamos mermando esas capacidades. Otro factor, ¿cuál es? Las experiencias ambientales, justamente, que es de esas interacciones físicas con el entorno que hacen que se den los procesos de aprendizaje de una manera más coherente con la cuestión de ciudadanía que comentaba la maestra Lili. Y un factor muy, muy significativo para Piaget era el factor equilibrio. ¿A qué se refiere? Es cuando tenemos esa tendencia innata a mantener la estabilidad de lo que ya sabemos, pero irlo acrecentando. Por ejemplo, aquí en el libro puntualiza tal cual se los puse en pusimos ahí en esa flechita. El equilibrio es conservar la organización y la estabilidad del entorno y además a través del proceso de equilibrio alcanzar un nivel superior de funcionamiento mental. Es decir, cuando como ser humano, porque esto no es como algo que te ya estoy en equilibrio, no, eso lo vas viviendo, pero es cuando como ser humano vas teniendo ciertas bases. Por ejemplo, yo sé que Piaget es precursor del constructivismo, pero Bandura me está agregando, me hace este agregado, entonces yo por ejemplo, ustedes ya escucharon a la maestra Lili, ya lo acomodaron, sin querer queriendo, ya lo acomodaron dentro de sus ideas, de sus concepciones, y te mueve poquito el tapete, pero después vuelve ese equilibrio. Pero ahora un equilibrio con cosas más profundas, ¿verdad? Y esas son las herramientas mentales. Y luego, la que sigue, maestra Lili, gracias. Fíjense, Piaget, con esas observaciones que les digo que estuvo con sus hijos y luego con los hijos de los amigos y luego después se enamoró de esta situación y empezó a comprobar con experimentos, porque les ponía trampillas. Por ejemplo, juntaba un equipo de niños de 2 a 7 años y les decía, a ver,
vamos a tocar prendan esta lámpara y ahí les va este polvito. ¿Qué creen que se ve? Y los niños comentaban y él anotaba, como buen psicólogo, anotaba, anotaba. Y entonces empezó a hacer estas famosas clasificación de etapas. Ojo, no es un recetario, porque acuérdense que no tenemos receta los maestros y mucho menos los seres humanos. Pero Piaget hace este gran aporte a, pues, al mundo, no solamente a la educación, porque él, en base a muchos experimentos, muchachos, que hizo, él fue clasificando 4 etapas. Ya se los comentó la maestra Lili. La etapa sensorimotora es el niño súper activo, son bien traviesos ya cuando empiezan a caminar. Los que son papás, los que hemos sido papás, pues a lo mejor nos acordamos, ¿no? Los niños aprenden la conducta positiva o no tan positiva. Y están como más de retos, ¿no? Por ejemplo, nos están retando, caminan y se nos quedan viendo. Y luego tiran algo y luego a ver qué dice mi mami, a ver si me regaña. Están en esa etapa y entonces es normal. O sea, Piaget observó no solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, observó a muchos pequeños de esta edad para poder encontrar las cosas, características comunes. En la etapa preoperacional, esa abarca de los 2 a los 7 años, compañeros. Aquí, pues ya los tenemos en educación primaria, ¿verdad? Los que son de preescolar, pues ya en preescolar lo tienen en educación inicial. Entonces, ellos se caracterizan por usar símbolos y palabras para pensar. Solucionan cosas de manera intuitiva. Ay, se va a caer y se detienen, ¿no? O sea, van como acrecentando, pero recuerden lo que dijo la maestra Lili, está en una etapa muy, muy de egocentrismo. Por eso los maestros, quienes somos los que somos, debemos estar preparados a adaptarnos a ellos. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, primaria menor, que es mi formación de licenciatura en educación primaria, pues es cuando decimos, los maestros deberíamos de estar muy presentes, más, pegarnos esta tablita para no olvidar que tenemos que tener mucha paciencia, que no debemos de gritarles a los niños y que si tumban e irrumpen y que si se pelean por una cochina goma y que si no saben compartir, no es por tontos, es porque están en esta etapa. Y entonces tus actividades como maestro tendrán que estar acorde a esta etapa. Muchas veces los maestros nos equivocamos, compañeros, porque no adaptamos las actividades recordando lo que es nuestro santo patrono Piaget ya nos había dicho. O sea, él trabajó 60 años observando seres humanos para decirles, maestro, voltea a ver a los niños y por favor tenles paciencia porque están en la edad en que te van a tirar todo. Están en la edad en que son chismosillos, preguntones. Y entonces esa curiosidad, aprovéchala para darle una experiencia de aprendizaje, no para sancionar. Después sigue la etapa de las operaciones concretas, compañeros, que es cuando el niño es más práctico. Abarca de los 7 a los 11 años. Recuerden, son cosas invariables. El ser humano lo va a vivir, pero va a depender mucho de lo que haya dentro de sí, hasta biológicamente, porque hay niños que se quedan en esta etapa. Por ejemplo, los niños que presentan un autismo, compañeros, ellos se les tienen que hacer estudios para saber en qué edad están. No importa que tengan 12 años, ellos se quedaron en operaciones concretas. Entonces, tú como maestro tienes la obligación, porque así lo dice el artículo tercero, recuérdenlo, de no segregar a esa criatura y de, si tengo un niño autista que ya me dijeron que están en operaciones concretas, aunque esté en sexto grado, yo habré de adaptar actividades para las operaciones concretas. Entonces, ¿se fijan la magnificencia de San Piaget? En estas operaciones concretas, pues los chiquillos ya su pensamiento está más ligado a los fenómenos, a comprobar, se preguntan si existen los marcianos, se preguntan si ellos están vivos, si a mí un día me dijo, maestro, maestra, si estamos nosotros vivos o no estamos vivos, y si, o sea, hay muchas cosas que uno dice, no están loquitos, están entendiendo el mundo, y ese es el constructivismo, facilitar la manera en que ellos se puedan explicar el mundo y nosotros encauzarlos. Y finalmente, en la etapa de operaciones formales es cuando el niño se supone que ya es más reflexivo
Y esa etapa se da de manera genérica de los 11 a los 12 años en adelante, aunque recuerden que hay sus excepciones. Y entonces es cuando el niño aprende sistemas abstractos del pensamiento. Por ejemplo, ya no va a ocupar contar las corcholatas para decir 520. O sea, él ya sabe que 520 en número significan 520 cosas o pesos o hojas, lo que sea. Entonces ya tiene un concepto más abstracto, es cuando los niños hacen operaciones mentales. Y bueno, Piaget a mí me encanta porque aquí Judith Miss dice, Piaget nos hace hincapié en que los niños son pequeños científicos. Así, literal lo dice. Y si es cierto, ellos nada más están en la comprobación. Y entonces les quisimos poner aquí una relación con la nueva escuela mexicana, compañeros. ¿Ustedes qué grado atienden? ¿Saben qué fase es? A ver, unan su fase, en la fase que tienen su grado, con la etapa en la que deben de estar sus pequeños, porque eso no lo debemos de olvidar. Muchas veces estamos desesperados, cansados, ahorita ya con evaluaciones, pero no olvidar que, por ejemplo, pues ya tenemos a los de quinto que, válgame Dios, huele a humanidad cuando llegan de educación física, ¿verdad? No solamente son los cambios físicos, sino los cambios cognitivos. Esa es la parte que no debemos de olvidar. Y ahí se los quisimos poner, pues para no olvidar. ¿De acuerdo? Continuamos, maestra Lili. Y bueno, aquí está de manera muy puntual. Ustedes van a tener su presentación ahí en plataforma para que le den como una espulgadita. Ya no voy a ser tan repetitiva porque la maestra Lili ya puntualizó también. Y entonces esas etapas de desarrollo, ahí están la sensoromotora de 0 a 2 años y sus características principales. Yo les voy a leer nada más los logros. Por ejemplo, en esta etapa, el logro clave es, por ejemplo, la adquisición de la permanencia del objeto, comprender que los objetos siguen existiendo aunque no estén a la vista. O sea, les tapamos, ese es un experimento que hizo Piedri con sus hijos, por ejemplo, les ponía el biberón, se lo tapaba y lloraba, y luego se lo destapaba y veía que estaba una, dos, tres veces hasta que el niño dejó de llorar porque dijo, ahí está, aunque está tapado mi bibi, ahí está, ¿verdad? Y luego ya en la etapa preoperacional, bueno, aquí manifestar el animismo, que es como cuando le atribuyen vida a los objetos, cuando juegan con cosas y que hablan, entonces ellos están atribuyéndole que tienen vida a objetos inanimados. Y entonces es una etapa súper normal. Por eso debemos de, no sé, convencer a nuestras madres de familia, ¿verdad? De que le quiten las nanas digitales, porque ya no dejan a los niños jugar, ya nomás les dan el celular. Y entonces esa animación, eso de estar jugando con lo que tengan, con una corcholata, con lo que se encuentren, a estarse hablando, es parte importantísima del desarrollo. Continuamos, maestra Lili. Y tenemos las siguientes etapas, compañeros, que es la de operaciones concretas. Bueno, pues aquí ya no son tan egocéntricos y el niño comprende pues que hay diversos tipos de opiniones y que todas son válidas, incluyendo la misma. Y las operaciones formales, pues ya se tiene mayor capacidad para planificar, reflexionar sobre el propio pensamiento. Y aquí se pretende, desde el inicio del constructivismo, que llegue la metacognición. Ustedes han escuchado esa palabra seguramente. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es esa capacidad que tenemos para pensar sobre nuestro propio pensamiento, fíjense. Es cuando reflexionamos sobre nuestras propias estrategias de aprendizaje, o que si ya me perdí, ¿cómo le hago? Ya me perdí en el camión, allá en Durango buscando a Lili, o sea, no di con su dirección, ¿qué hago? ¿Lloro? No debo de llorar. Entonces, ahí te vas comprobando que tus estrategias para salir adelante, de resolver problemas. La metacognición es la tirada, es lo último que le debemos de tirar a los maestros con los alumnos, a que el propio alumno piense sobre su pensamiento, reflexione sus estrategias, se autorregule, planifique, codifique y evalúe su proceder para ser cada vez mejor para sí mismo y para los demás. Continuamos, maestra Lili. Y bueno, compañeros, eso es en cuestión a Piaget. Y ahora vamos con otro santo patrono, pues ya saben, Está el curso. nuestro Vygotsky, ¿verdad? Vygotsky
También fue psicólogo de formación, fíjense. Nada Sí. más que él ruso, él de nacionalidad rusa, y no sé si lo sabían, pero él murió muy joven. Él murió de 37 años, compañeros, y en esos 37 años, bueno, dato curioso, ¿sabían que los dos nacieron en el mismo año? Los dos nacieron en el 1896 y fueron contemporáneos. Entonces, uno suizo y otro ruso. Pero aquí los dos psicólogos de formación le entraron como a esa de andar entendiendo de alguna manera. Y Vygotsky siguió los pasos de Piaget. Y entonces, bueno, yo les puse una frase que tiene que ver, cuando un niño habla solo mientras juega, no está distraído, está construyendo pensamiento. Ojo con eso, porque a veces tenemos niños que están jugando abajo de la banca y nos ponen atención, pero están jugando con algo, no es por tontos, o sea, obsérvalo, analízale, ponle, platica con él para ver en qué etapa está y cómo lo puedes adaptar. Y entonces Vygotsky hace, ya lo saben, un aporte maravilloso porque él dice, ¿y qué onda con lo que, o sea, sí, Piaget, sí, las herencias biológicas, gracias por tu clasificación, gracias por tus experimentos, pero yo voy a aportarte algo más, Piaget, que es esas herramientas para la mente que se deben de desarrollar. Y entonces, aquí entramos con el otro tema, tema no diferente, porque si ustedes se fijan, todo está unido. Las herramientas de la mente para Lev Vygotsky, que es su nombre completo, pues son esos instrumentos psicológicos culturales, como cuáles: el lenguaje, la escritura, los sistemas numéricos, los símbolos que median y transforman esos procesos mentales básicos en procesos superiores. Entonces, estas herramientas no se desarrollan de forma espontánea, o sea, se tienen que dar viviendo, o sea, ¿cómo se aprende a leer? Leyendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aprenden esas herramientas de la mente? No son herencia, se van desarrollando. Con lo que tú heredes de capacidades cognitivas, pero lo demuestra con experimentos Vygotsky que se desarrollan, se adquieren a través de la sociedad, de la comunidad, de la interacción con otras personas, especialmente con adultos y compañeros más capaces. Y aquí está lo que la maestra Lili nos comentaba, la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es tu próximo? Lo que te ayude a tomarte y agregar a tus pensamientos más cosas. Por ejemplo, tenemos niños más capaces por su edad de desarrollo. Por ejemplo, en primer grado, cuando tenemos primer grado, tenemos niños que nacen en diciembre. Esos niños, muchachos, pues tienen 6 meses no desventaja, porque no es desventaja, pero tienen 6 meses de diferencia a los niños que entran de agosto, que ya tienen los 6 años. Y entonces los maestros queremos, y tomen el lápiz, y haz letra bonita, y no te salgas del cuadrito, y bien portadito, y ay, este niño como que no aprende. No, o sea, recuerda que esos 6 meses hacen la diferencia, porque él está en otra parte del proceso. No es que su proceso esté mal, es que nosotros como maestros tenemos que entender en qué proceso está, que ya nos dijo Piaget, pero agárrate de su próximo, dice Vygotsky. Ah, pues este niño está en esta etapa de diferencia, pues le aproximo, le doy un próximo que es un compañero más capaz, ojo, no más inteligente, más capaz, o yo como adulto le modelo que se escribe de izquierda a derecha, por ejemplo, lo modelamos en el pintarrón, en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, aquí Vygotsky hace ese gran aporte de la zona de desarrollo próximo. Y entonces Vygotsky dice que esas herramientas mentales, muchachos, tienen ciertas características, como uno, son culturales, porque provienen del entorno social y cultural del individuo. ¿Por qué hay criaturas que aprenden a leer a los 3 años? Porque, claro, pues puede ser que heredaron un IQ un poco mayor, pero ¿saben por qué? Porque si te pones a observar, eso lo demostró Piaget y Vygotsky con experimentos. En estos libros viene qué experimentos hicieron. Por ejemplo, ahí demostraron, si está en un entorno donde está rodeado de libros y menos juguetes, el niño va a tener la curiosidad de tomar un libro, hojearlo, voltearlo al revés y empezar a descubrir
Eso le hizo Piaget descubrir que hay ciertas signos que se repiten, como la A. Y entonces él empieza a hacer analogías, andamiajes, y empieza a enseñarse a leer y a escribir, no de forma espontánea, ojo, sino porque esa herramienta de su mente, que es el lenguaje, se fue dando conforme lo que el contexto le fue proveyendo, ¿verdad? ¿Qué otra característica tienen esas herramientas? Son mediadoras. ¿De qué son mediadoras? Pues es que te ayudan a organizar, a regular y a transformar tu pensamiento. Y algo bien importante, son interiorizables. Es decir, primero son externas en la interacción social y luego se convierten en parte del pensamiento interno. Les voy a poner vuelvo con el ejemplo de los números. De manera oral estamos y número 5, hagan equipos de 5, 5 frijolitos, 1, 2, y empiezan con sus equipitos de 5 y luego este es el número 5, este es el símbolo que significa 5 y escuchen cómo se llama, 5. A ver, vamos a escribir 5 en palabra. A ver, ahora vámonos al patio, recojan 5 hojitas y ahí andamos los maestros desviviéndonos porque entiendan la concepción del número 5, ¿verdad? Lo hacen primero social. Y ya después, cuando se interiorizó, compañeros, el niño solito, cuando esté haciendo un dibujo de lo que él quiera, va a decir, voy a dibujar 5 balones de fútbol. Sin que el maestro le diga, sino por gusto, porque ya lo interiorizó. Entonces, estas herramientas de la mente sí se pueden desarrollar. Por eso la escuela es factor clave, muchachos. Por eso la escuela, la nueva escuela mexicana nos invita a trabajar por proyectos, porque es la manera más constructiva hasta este momento que existe, donde convergen todas las capacidades, donde tocan, huelen, sienten, se emocionan. Es la manera más constructiva que tienen los niños para que estas herramientas de la mente se vayan desarrollando. Y si entonces ustedes se fijan, las herramientas de la mente no es desarrollar el tercer ojo, ¿verdad? El mentalismo, sino esas capacidades que tienen. Y aquí les pusimos puntualmente que las herramientas psicológicas de las que Vygotsky en este libro de herramientas para la mente puntualiza en el capítulo que les toca a ustedes para estudiar. Son súper interesantes los libros, ¿eh? Pero estamos yéndonos estrictamente a lo que les van a preguntar en el examen. Entonces, esas herramientas son el lenguaje. Es el número 1, el number 1. De hecho, lo que les toca de este libro de estudiar es acerca del lenguaje. Así, punto. El lenguaje, la escritura, los símbolos matemáticos, los mapas, dibujos, esquemas y las técnicas de memorización. Por eso cuando alguien escuchen que, ay, no, ¿cómo le estás diciendo que se memoricen las tablas? Bueno, ustedes pueden argumentar, ¿sabías que la memorización es una herramienta para la mente? Y ya le lanzan, ¿por qué? ¿Verdad? Y bueno, entonces, continuamos, maestra Lili. Estas famosas herramientas para la mente, pues nos vamos a basar en el lenguaje. ¿Por qué en el lenguaje? Miren, Piaget ya nos hizo como una clasificación. ¿Verdad? Nos abonó una clasificación, una caracterización. Estaba de acuerdo que el entorno tenía que ver, pero Vygotsky lo reforzó diciendo, y es que sabes qué, por el lenguaje entra todo. Por el lenguaje, estas herramientas de la mente se van a desarrollar. Y entonces, ¿qué pasa con las mamás que no le hablan a sus niños? Por eso tenemos niños que hablan mal, porque imitan. Y acuérdense que como hablan, escriben. Si digo pedota, pues voy a escribir pedota en vez de pelota. Y no es que el niño esté tonto o que ay, a lo mejor tiene algo, no le han hecho un estudio. A ver, escúchalo, escucha cómo habla la mamá y escucha cómo habla él. Modélale, pelota. Y si puede decir pelota, entonces quiere decir que no está el rollo aquí. Es solamente que el lenguaje no está en un entorno propicio donde se le hable. Invitar a nuestros padres de familia, recójanlos de la escuela y pregúntenle, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Cuéntame un chisme. ¿Quién se peleó? ¿O qué les dijo la maestra? Hacerlos hablar, dialogar. Por eso la nueva escuela mexicana dice, dialoguen en el aula, permítanles a los niños hablar, porque muchos de ellos en su casa no lo tienen desarrollado. Y entonces, Vygotsky, fíjense desde cuándo, muchachos. O sea, Vygotsky desde cuándo dice, hey, pónganse a hablar con sus alumnos, no es pérdida de tiempo.
No es pérdida de tiempo porque desarrollar el lenguaje permite llegar a la metacognición tan anhelada por todos los que nos consideramos que andamos en la onda constructivista. Dice que Vygotsky que el diálogo reflexivo es cuando estimulamos a los estudiantes a verbalizar los procesos de pensamiento, ¿verdad? La lectura y la escritura diaria, compañeros, las actividades que integran esa escritura y lectura se llaman literacidad, por si no lo tenían como muy consciente. A veces hacemos, sí, todos los días leemos y escribimos, pero por ejemplo, cuando les damos la oportunidad de investigar, ya lo comentaba una compañera, ya investigaron, entonces ahora explícame lo que investigaste con tus palabras. Ah, ok. Oye, ¿y si me haces un esquema, mi niño? Ah, híjole, es otra herramienta para la mente hacer esquema, porque entonces ya investigué, ya leí, ya verbalicé, ahora voy a escribir, pero no solamente es escribir por escribir, sino desarrollar un esquema. Por eso trabajar los esquemas con nuestros alumnos es desarrollar las herramientas para la mente. Y entonces Vygotsky dice que las tareas deben de ser autorreguladas. Ojo con eso. Hay que diseñar actividades donde los alumnos puedan establecerse metas propias, monitorear el progreso y evaluar los resultados. Por eso yo siempre estoy enemiga de, maestro, no dejes tanta tarea. Deja la tarea que vas a revisar, porque eso está injusto. Y en vez de dejar 10 operaciones, 10 divisiones, pues mejor proponle algo. O sea, que él mismo proponga una situación donde pueda vivir esa capacidad de separar, ¿verdad? Y bueno, continuamos, maestra Lili. ¿Por qué es tan importante el desarrollo del lenguaje para Vygotsky y para todos los constructivistas? Bueno, porque el lenguaje es una herramienta cultural, ya lo decíamos, transmite significados de cada cultura. Por eso tenemos lenguas maternas, lenguas originarias. México es riquísimo en esto, muchachos. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya hablando de la nueva escuela mexicana, ¿no? A veces el maestro se va a trabajar allá a la Sierra Tarahumara y entonces, pues el maestro no habla. Y entonces quiere enseñarles el español porque es lo que debe de ser. No, muchachos. Lo primero es respetar la lengua. Maestro, ¿no sabes Tarahumara? Aprende. Aprende, porque tú vas a partir de lo contextual, ¿sí? Porque el lenguaje es una herramienta cultural, te representa. Por ejemplo, en Aguascalientes cantamos mucho las palabras, ya se dieron cuenta en mi hablar. Bueno, es como la manera en que yo me represento sin querer queriendo ante los demás. Es mi cultura. Acá andamos comiendo chascas mientras ustedes comen esquites. ¿Verdad? Entonces, hay ciertas particularidades del lenguaje que te da la cultura y que son muy importantes respetarlas y trabajarlas. También dice Vygotsky que las funciones del habla son habla social. Cuando nos dirigimos a otros, por ejemplo, cuando el niño le cuenta algo a su maestro, ¿verdad? Que tiene la confianza. El habla egocéntrica. Cuando el niño se habla a sí mismo, bueno, no sé ustedes, pero yo por lo regular, yo creo que yo sigo teniendo soliloquios. Yo a veces, muchachos, platico conmigo misma, yo creo, y yo digo, no, me voy a justificar con Vygotsky, no estoy loquita, porque tengo mis soliloquios, o sea, esa habla egocéntrica, como que yo necesito explicarme algo que está sucediendo, o cálmate, Alma, respira, o sea, ahí en el coche, ¿no? Manejando y estamos hablando con nosotros mismos. Y tenemos el habla interna, fíjense bien. El habla interna es cuando pensamos y regulamos una conducta. No la verbalizamos, pero cuando pensamos, sí, la estoy regando. No le debí de haber dicho esto al líder. A ver, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo corrijo? Esa es un habla interna. Y entonces, todos vivimos esto. Lo malo es que para que seamos unos ciudadanos, ya dijo la maestra Lili, que piensen en sí mismos y en los demás, pues tenemos que vivir las oportunidades de autorregularnos. Y las oportunidades muchas veces no se dan en casa, muchachos, se dan en la escuela para la vida. Y entonces, el lenguaje tiene una trayectoria muy importante porque comienza siendo social, recuérdenlo, pero luego se internaliza. Cuando uno mismo se explica, ah, ya sé por qué se me ponchó la llanta, es que, o sea, cuando tienes la capacidad de explicarte lo que está sucediendo, ya el lenguaje te está sirviendo para desarrollar otras habilidades mentales, ¿sí se fijan?
Y entonces, continuamos, maestra Lili. Vygotsky dice también que el lenguaje nos permite llegar a la autorregulación. Regulación. Ejemplo, cuando un niño dice, primero pongo el rojo, ahora el azul, mientras arma un patrón de colores, está pensando con palabras. Y entonces, ¿qué nos toca como maestros? Pues nos toca, pues no ser mala onda, miren, no interrumpir cuando estén en habla egocéntrica, no decirle, silencio, silencio porque no dejas trabajar a los demás. O sea, se está explicando a sí mismo. Mejor plantea oportunidades de aprendizaje donde lo emociones y que no importa que cada quien esté hablando, pero cada quien está en su proceso. Entonces, hay que usar el lenguaje como herramienta de apoyo, guías verbales, recordatorios, lanzarles preguntas, todo, pregúntenle lo que ustedes quieran todo el día. Oigan, ¿y por qué? Oigan, ya supieron que que anda llegando un huracán, quién sabe qué, o sea, lancen preguntas. Permitan que ellos hablen, expliquen, indaguen. ¿Qué más? Hay que propiciar situaciones ricas en el lenguaje como conversar con ellos. De todo modo nos toca hacer las guardias, compañeros. Pues, ¿qué les parece si comiéndonos nuestra torta y platicando con los niños de lo que sea? De las hormigas, de que va a llover. O sea, pretextos tenemos muchísimos para conversar. Y eso es, no nada más que me escuchen, sino que yo también escucharlos, aunque digan las mismas cosas, ni nos cuenten las mismas historias. ¿Qué más? Pues dar oportunidades de dramatizar, el juego cooperativo, ya lo dice, acuérdense que el juego es lo número uno. Y en resumen, compañeros, pues el lenguaje es mucho más que un contenido escolar. Es la herramienta para construir pensamiento, organizar acciones y convivir. Por eso, como docentes, debemos pasar de solo enseñar el lenguaje a enseñar lenguaje como forma de pensar. Si ustedes se acuerdan, ¿qué líneas, el campo formativo de lenguajes, qué líneas tiene, compañeros? ¿Quién se acuerda? A ver, lenguajes tiene que ver con español, ¿con qué más? ¿Con qué más tiene que ver? Abran su chat, a ver quién. Con el arte, maestra Jimena, claro, a eso quería que llegáramos. ¿Con qué más? Con el lenguaje de señas, inglés, arte, español, fíjense bien, las otras lenguas, ¿verdad? El lenguaje de señas. Y entonces, imagínense que nosotros tenemos un niño hipoacúsico, sordomudo, débil visual. Y entonces nosotros decimos, y no, es que yo no soy de educación especial, o sea, no, yo no, no diré, porque usted, yo le caigo gordo, ¿verdad? Por haberme dado esa criatura. No, tú como profesional de la educación, te tienes que poner a estudiar de qué manera tienes que facilitarle ese proceso, porque el lenguaje, él no se va a poder comunicar si no tiene su aparatito. Entonces, ¿a quién le toca aprender el lenguaje de señas mexicanas? A ti, porque si no lo haces, maestro, lo estás segregando. Hasta una sanción, se puede decir con derechos humanos, ¿por qué? Porque estás cohibiendo este desarrollo del lenguaje. Él no podrá verbalizar, pero se puede comunicar con lenguaje de señas. Entonces, el lenguaje, por eso se han inventado tantas cosas, el lenguaje es el número uno de las herramientas mentales para adquirir los otros muchos procesos de aprendizaje constante y para la vida. Y entonces, maestra Lili, continuamos ya para ir cerrando. Yo les dejo ahí esa pregunta, no me la contesten. ¿Cómo podemos como docentes, y voy a incluir a los ATPs también, ATPs, directores, supervisores, todo mundo, integrar el juego, el andamiaje y las herramientas culturales en nuestras prácticas diarias para fomentar la autorregulación y el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes? No me lo contesten. Y ya nada más, antes de irnos, yo les traje solamente, pues los reactivos vamos a ver, no sé si lo ponemos ahí en el chat. El primero dice, Sofía, una niña de 4 años, se encuentra en el rincón de matemáticas, que es un tipo de metodología, recuérdenlo, armando una serie de figuras. Mientras trabaja, repite en voz alta. Primero pongo el triángulo, luego el cuadrado, el círculo va al final.
La educadora observa que no está hablando con otros compañeros, sino que parece dirigirse a sí misma para mantener el orden y completar su tarea correctamente. Según la teoría de Vygotsky y lo explicado por Bodrova y Leong, que son los autores, los compiladores de este libro, ¿qué función del lenguaje está utilizando Sofía? Ya me puso aquí la maestra Lulú. Dice la maestra Lulú, no te vayas con otra, es el lenguaje privado como herramienta para autorregular su pensamiento. Muy, pero muy bien. ¿En qué fase está esta niña Sofía? Es de 4 años. ¿En qué fase debería de estar? Recordar siempre, tener presente qué caracteriza a los niños de 4 años, esto. Entonces la educadora debe trabajar con ciertos materiales, ¿verdad? Muy bien. La siguiente, maestra Lili, gracias. Sí, efectivamente la ve. Les tenemos otro reactivo, dice, David de 6 años está resolviendo un rompecabezas complejo. Eso les gusta mucho a nuestros niños, ¿verdad? Durante los primeros intentos, habla consigo mismo en voz baja. Esto va aquí, no, mejor al lado, giro la pieza. Luego de unos minutos deja de hablar, pero continúa resolviendo con éxito, ya sin emitir sonidos. ¿Qué refleja esta conducta en términos del desarrollo del lenguaje y su papel en el pensamiento según el enfoque de Vygotsky? A, que el lenguaje social ya ha sido reemplazado por el pensamiento lógico. Que B, que ha logrado la transición del habla egocéntrica al pensamiento interno. O C, que aún no ha comprendido el uso del lenguaje como mediador simbólico. Definitivamente, muchachos, es la B, porque acuérdense, ya, fíjense, tiene 6 años, entonces está en la etapa egocéntrica, ¿verdad que sí? Según Piaget. Entonces, de lo egocéntrico ya sigue al pensamiento interno, ya lo internalizó, que eso es aporte de Vygotsky. Esos dos debieron de haber sido compadres. Miren, y dice de ordenamiento. Acuérdense que su examen vienen 4 tipos de reactivos. Este es uno de ellos, se llama ordenamiento. Dice, en una clase de ciencias naturales, el profesor Arturo quiere adaptar su enseñanza al desarrollo cognitivo de sus alumnos. Para ello, repasa las etapas propuestas por Piaget y planea actividades específicas para cada grupo. Ordena de forma cronológica. Ay, estas me caen bien gordas, pero sí vienen en el examen. Las etapas de desarrollo cognitivo desde la más temprana hasta la más avanzada y rápidamente, cual rayo McQueen, dicen que es la B, maestra Lili, porque dicen, sí, maestro Gustavo, dice, primero, según la B, es la etapa sensoromotora, súper. Después la preoperacional y luego la de operaciones concretas y las formales. Excelente, muy bien. Y la última que es un reactivo del tipo, también nos caen un poquito gordos, pero pues nada más es cuestión de descubrir, ¿cómo les diré? Esas palabras clave que no nos vayan a quitar el foco de lo que ya hemos comprendido. Relación de elementos. Durante una reunión de consejo técnico, los docentes analizan cómo los alumnos aprenden y qué tipo de razonamientos hacen según su edad. Para afinar la planeación didáctica, relacionan cada etapa de Piaget con una capacidad cognitiva observable en el aula. Relaciona cada etapa con el comportamiento. A ver. La maestra Dulce dice que la A. Excelente, señorita. ¿Por qué? Porque la preoperacional tiene que ver cuando el niño cree que el sol lo sigue al caminar. Y luego la B, operaciones concretas con la 2. Clasifica objetos por tamaño y color. Y la C, operaciones formales cuando plantea hipótesis sobre un experimento. Muy bien. Y entonces así cerramos este contenido de lo que son el desarrollo del niño y adolescente y lo que son las herramientas de la mente. Estrictamente les preparamos material con lo que viene en su guía, pero de verdad que son libros que están en todos los centros del maestro, están en las bibliotecas normalistas, están de manera digital y están en su plataforma de vanguardia educativa. Así que si ustedes quieren ahondar más, muchos, ahí está. Son libros que tenemos que degustar, de verdad recordar y no olvidar.
¿Y eso es cuánto, maestra Lili? Ay, maestra Almita, interesante, sumamente interesante. Y aquí, la palabra clave de estos temas que les tocamos el día de hoy, lenguaje. El lenguaje, porque el lenguaje es en toda la extensión de la palabra. Lenguaje a través de la exploración, de la mirada. ¿Qué tal, Almita? Con los ojos nos hablaban nuestros papás, ¿verdad? Pero Alma, a ver, como que tú nos metiste en conflicto porque utilizaste de más el lenguaje, como que nos conflictuaste cuando arremedabas a los maestros. A ver, ¿eh? Fíjense Entonces, que ya nos sé, quedamos así como que, o sea, eso también transmite, o sea, si te fijas, o sea, también ahí estamos expresando y qué interesante, porque pues es de lo que nos van a estar preguntando maestras y maestros, que no se nos olvide. Y dentro de estas teorías del aprendizaje, dentro de las herramientas de la mente y del compendio para educadoras, prácticamente aquí se forma un enfoque holístico en todo momento, porque este enfoque holístico es mirar la realidad. Hay que mirar la realidad, ¿sí? Mirar la realidad en todo momento. ¿Han escuchado hablar del aprendizaje situado, Almita? Es a partir de las experiencias, de lo vivencial, del contexto, de lo que estamos ahí viviendo. Entonces, el aprendizaje situado está presente en todo momento. Em, Prácticamente este tema es muy interesante, es tedioso, porque si nos agarramos así como que de libro en libro, no, como que a veces no lo queremos entender, maestra Alma. Pero pues bueno, tenemos que hacerlo así como que un poquito más digerible. Y bueno, miren, esta semanita prácticamente ya terminamos con las sesiones, estas dos sesiones, que es martes y miércoles, pero si estuvieron siguiendo nuestras redes sociales, igual estuvieron explorando ahí la plataforma, se dieron cuenta de que les estamos reafirmando con diferente material que estamos elaborando. Entonces, les vamos a seguir haciendo reactivos sobre estos temas que tocamos el día de hoy, porque tenemos que dominar este tema, estas teorías del aprendizaje y estas herramientas de la mente. Entonces, durante la semanita, hasta el próximo martes, vamos a estarles metiendo lo que son reactivos, infografías y cápsulas informativas de estos temas. Y también del tema de ayer, del consejo técnico. Entonces, estos dos temas los vamos a seguir reafirmando. Y acuérdense que vamos a iniciar el último curso porque ya no hay tiempo, Almita, por más de que queramos hacer más, ya no hay tiempo. El 6 de julio, si mal no recuerdo, les pasamos la fecha. Vamos a tener el último curso. Nosotros lo único que les pedimos es de que traigan a un invitado y vamos a seguir repasando. Ya ustedes ya no pagan nada, ustedes son de casa, pero recomiéndenos más adelante. Y bueno, pues de nuestra parte es todo. Hoy nos extendimos un poquito más, son las 10, pero bueno, fue una tarde, noche muy productiva. Y vayan a su plataforma, exploren los simuladores que tenemos ahí para ustedes, vuelvan a analizar esta sesión y les vamos a estar compartiendo las cápsulas. ¿Qué les parece, maestra Almita? claro que sí, maestra Lili, pues un placer esta noche están reflexionando con ustedes. Es una lástima que no lo hagamos como conversatorio, porque a la maestra Lili y a mí nos gusta pues conversar con los maestros, pero pues eso nos llevaría un montón de tiempo, pero ya habrá oportunidad. Pero sí, dialoguen mucho, sobre todo interactúen con lo que se les está mandando en los grupos. Y pues nada, muy bonita noche para todos y todas. Y ahí está su plataforma para que se metan a explorarla y a repasar temas. Muy bien, descansen, bonita noche, hasta luego.